Hola, yo soy Raquel y el día de hoy quiero platicarles de Nuestra parte de la noche de Mariana Enríquez. Seguramente ya han escuchado hablar de este libro y de Mariana Enríquez porque es una de esas autoras que junto con muchas otras y más aún en el ámbito del terror están siendo nombradas como el nuevo boom latinoamericano, que continuamente comparan con otros grandes del terror y que en mi opinión tiene absolutamente su mérito propio, es fabulosa. Nuestra parte de noche es la historia de un padre y su hijo. Juan es un hombre que ha estado enfermo desde siempre, tiene una condición cardíaca que le aqueja terriblemente, y su hijo Gaspar, a pesar de que no heredó específicamente esa condición, sí heredó la habilidad que tiene Juan para el contacto con la muerte y lo oscuro. Ellos dos están realizando un viaje posterior al fallecimiento de la madre de Gaspar. A través de todo el libro se va desentrañando la relación de estos dos personajes y de una secta que venera a un dios oscuro. Todo esto en el escenario de la dictadura argentina, mezclando así los elementos del terror, digamos, de las cosas reales, de las terribles atrocidades que a veces cometen los seres humanos, torturas, desaparecidos, asesinatos, con lo sobrenatural, y de una manera que incluso a veces no queda completamente claro qué es real, qué no es real, y de cómo están entrelazadas fuertemente en, pues no solamente en el libro, sino en general como en las vidas de los seres humanos. Creo que ya he mencionado varias veces mi complicada relación con estos géneros, con el horror y con el terror, porque me considero una persona súper sensible y por lo general las sensaciones que ellos provocan en mí, sobre todo el estado en el que me dejan posterior al que los consumo, no es algo que yo disfrute, es algo que de hecho sufro bastante, por lo tanto suelo evitar estas historias. Sin embargo, Nuestra parte de noche lo leí porque fue una de las lecturas conjuntas de libros bifortipos. Este año estamos leyendo las favoritas, entonces el libro ya lo amaba varias peforas que lo habían leído previamente y habían insistido mucho en que lo leyéramos y me daba mucha curiosidad, así que pues decidí leerlo. Sí me provocó muchas cosas que no me hicieron muy feliz. De hecho, cuando terminé de leerlo quedé con taquicardia todo el día, sí me produjo varias pesadillas, me perturbó profundamente. Pese a eso, hubo varias cosas que me gustaron muchísimo, que justo son aquellas que les quiero compartir en este momento. Y es que, como bien ya mencioné, está muy implicado como esta cuestión pues sobrenatural en la historia del libro. Todo este concepto de, pues, del dios oscuro y de las cosas que están en ese otro lado en el que este dios habita, y todas estas implicaciones también que tienen que ver con el folclore, sobre todo de Argentina, que es el lugar donde transcurre la historia. Se ve que Mariana Enríquez como que investigó y se empapó completamente de estos temas y pues se ven en esta historia. Durante el hangout que realizamos en Libros Bifortipos, que de hecho pues les voy a dejar el link ahí abajo por si quieren como escuchar pues las opiniones también de mis otras compañeras, y que también tocamos otros temas, porque es un libro bastante extenso y que toca un montón de puntos, de manera en la que se va construyendo como toda esta historia, que pues al final gira alrededor de Juan y Gaspar. Entonces en ese video pues hablamos de algunos otros temas también, aparte de el que voy a hablar en este video, que es el aspecto de cuento de hadas y fantasía que tiene este libro. Mi amiga Ati Conejo Literario, en este hangout insistía que Nuestra parte de noche no es un libro de terror, sino un libro de fantasía, y yo rebatía sus argumentos. Hizo algunos comparativos con otras historias que tienen también, con otras historias de fantasía, y es que además de que en general, como todos los géneros del imaginario, como en general todo lo que tiene que ver con, pues sí, con esto que ahora llaman como literatura especulativa, pues sí tiene como factores de varias cosas, como que se entremezcla mucho. Por supuesto que es una historia de terror, simple y sencillamente porque creo que en gran parte el objetivo sí es producir miedo y lo produce. Incluso podría decirte que también es de horror, porque sí tiene una criatura que inspira este horror, pero definitivamente en algo que sí tenía razón, y que es justo como el tema de este video. Definitivamente el libro contiene muchos arquetipos de la fantasía, contiene también como muchos elementos que tienen que ver, por ejemplo, con el viaje del héroe, que menciona Campbell en su libro de El héroe de las mil máscaras,
que hace también como muchos paralelismos con otros aspectos, incluso también como religiosos, nuevamente como del folclore, las tradiciones, y por supuesto tiene como un aspecto como hasta como de cuento de hadas. Es por ello que como que sí lo seguí leyendo y me está gustando bastante. Llegué hasta el final y también por eso es que lo voy a recomendar en este video y por eso es que voy a hablar como de este tema. Es un poco irónico que justo el tema del folclore y las criaturas y todos estos temas están tan estrechamente relacionadas con el terror, siendo que a mí no me gusta. Pero creo que es justo como mi límite, digamos, y también porque me parece profundamente interesante ver cómo estos elementos y cómo estas historias se intersectan e influyen en las vidas de los seres humanos, en las culturas, en las tradiciones, en las formas de vida, incluso en, por supuesto, nuestras creencias y todo lo que está alrededor. Creo que Mariana Enríquez lo que hizo fue que tomó justo todos estos aspectos que ella investigó y de estos temas y los amalgama y hace que, y digamos como que los deposita en esta figura del dios oscuro, que pues al final es una figura que vertebra todo el libro. Este dios es un dios de la muerte, pero irónicamente las personas de este libro buscan las respuestas para evitar la muerte en él, y también pues al final creo que es como la historia de la humanidad. En todas las historias existe esta como dicotomía entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la muerte y la vida, y creo que los seres humanos en general siempre somos como esta mezcla entre las dos cosas. Los seres humanos no tenemos una y otra, sino que simplemente como que se entrelaza y se entremezcla. Y también eso lo refleja bastante bien la historia. Y justo como varios de estos elementos que tiene nuestra parte de noche, que tienen que digamos que se pueden encontrar también en muchas otras historias de fantasía también, que se pueden encontrar en muchas historias de fantasía, que son, bueno, ya mencioné el viaje del héroe, pero pues también como toda esta idea de como del elegido, las profecías, el destino, la transformación, también el descenso al inframundo, que también es otro elemento del viaje del héroe, o digamos como el transportarse a otro mundo. Al retomar muchos de los elementos que se pueden encontrar en otras historias de fantasía en el libro, realmente hay como varios aspectos que a mí me parecieron particularmente bien manejados y bien tratados alrededor de esto, y como esta como concepción de la oscuridad y del mundo en el que habita esta oscuridad, que al final es un poco distinto a este otro, y por eso se requiere de un medium para que conecte ambos universos, ambos mundos, digamos. Y también pues bueno, tiene todos estos elementos que se pueden encontrar también en otras historias. Una de mis partes favoritas de este libro, no me canso de decirlo, es un episodio en el que 4 personas se viajan a este otro mundo, atraviesan una puerta y caminan en estos valles desolados en los que hay árboles con cadáveres colgando, y que es verdaderamente aterrador este mundo. Y una de ellas constantemente hace la mención a Fairy, que es es el mundo de las hadas. En todas pues las historias en las que existe el mundo de las hadas siempre está como esta idea también como de la perversión del mundo de las hadas, y de que al final pues es algo ajeno a nosotros, algo extraño, algo que hay que a veces temerle, pero al mismo tiempo anhelarlo, y es súper común también en esto, ¿no? Entonces ella menciona que pues deben tener cuidado, por ejemplo, de no comer nada, que es un elemento pues muy importante de este tipo de mundos, que a la vez también se puede ver como en varias mitologías, por ejemplo en el mito de Hades y Perséfone, en el que al comer la granada se queda obligada, digamos, a permanecer ahí. También es algo que, por ejemplo, Guillermo del Toro utilizó en su historia de el laberinto del fauno, que yo creo que muchas personas igual podrían como conectar estas dos historias, la del laberinto del fauno y Nuestra parte de noche, porque justo ambas historias tienen pues estos elementos, ¿no? Estos elementos, entonces a mí eso se me hizo súper fascinante, como ir viendo como esta parte de fantasía dentro del terror y del folclore, y de cómo lo está conectando junto con todas las cuestiones también como realistas de la historia. Y también algo que me pareció muy interesante también, Gaspar,
y también bastante Juan, pero sobre todo Gaspar, digamos que es un niño que es de los dos lados, es de nuestro mundo, pero está como tan vinculado con este otro mundo que pues es un niño raro, digamos, y también, o sea, sí, pues es que es justo también como este montón como de conceptos que se pueden retomar y que incluso podríamos ir así como de uno por uno por todos los montón de páginas que son, que creo que son 800 páginas, no recuerdo cuántas son. Todos y cada uno de los detallitos que mete Mariana Enríquez se nota que es súper, súper intencional y eso es bellísimo de encontrar en una historia que está tan bien, bien, bien hecha, tan bien cuidada y también, pues sí, o sea, desarrollada y todo. Y pues al final valió la pena el sufrimiento que me provocó y el malestar. Creo que al final como todas las cosas positivas quedaron en balanza y ganaron. Cuéntanos en los comentarios si han leído Nuestra parte de noche o han leído alguna de las historias de la autora. De hecho, yo antes de esto leí un cuento suyo que fue La casa de Adela, que está muy muy vinculado también con Nuestra parte de noche. Ocurre, digamos, en el mismo universo. Entonces ya la conocía y sabía que me iba a dar mucho miedo. Y eso es todo, ahora sí, por este video. Espero que tengan una muy muy linda semana y tenebrosas lecturas. Bye.